quiero en esta mañana compartir una palabra con ustedes, y mientras estudiaba un poco la predicación o la enseñanza de esta mañana, meditaba en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros y lo adverso que nosotros muchas veces somos ante las buenas intenciones del Señor para con cada uno de nosotros. Ayer por la mañana o por la tarde, no recuerdo, veníamos hablando veníamos hablando por el camino con mi familia, con mi esposa y mi hija, y hablábamos acerca de algunos recuerdos, algunas remembranzas, y mi hija decía: yo recuerdo esto y recuerdo lo otro, cuando ella tenía apenas 2 años. Entonces uno dudando, no te puedes acordar, tenías apenas 2 años. Y entonces empezó a darnos algunos detalles, y es cierto, detalles, ¿verdad?, que solamente uno de adulto podría recordarlos. 2 años. Yo decía, qué memoria, ¿verdad? Entonces el tema de esta mañana le he titulado, hermanos, memoria a largo plazo. Es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, memoria a largo plazo. Dicen los expertos dicen que la memoria funciona por lo menos en 3 fases. La primera de ellas tiene que ver con un estímulo, como un abrazo, un toque de manos, un sonido o un beso. Y esta memoria que se le conoce como la memoria sensorial, que es la primera fase, dura apenas una fracción de segundos. O sea, usted puede recordarlo, pero recordarlo en cuestión de segundos, y rápidamente se desvanece aquella sensación. La segunda fase es la memoria a corto plazo, ya esa como que nos identificamos un poco más, ¿verdad? Se dice también, según los expertos, que esta memoria a corto plazo no puede retener más de 7 elementos o 7 sucesos o experiencias. Por ejemplo, usted quiere grabarse un número de teléfono, alguien le dijo un número de teléfono, usted no tiene cómo anotarlo, entonces usted lo retiene, hermanos, pero si usted no le mete el acelerador para anotarlo en algo por ahí, ¿qué va a pasar con ese número de teléfono? Esta memoria a corto plazo, en 30 o 40 segundos, se borra. Entonces usted recuerda los números, pero todos cambiados. Y llama al otro y ya no es el otro ni al otro, ¿verdad? Usted, híjole, ya no recuerdo. Esa es la memoria a corto plazo. La primera es la memoria sensorial, que dura nada más una pequeña fracción de segundos. La segunda es la memoria a corto plazo, que dura apenas 30 o 40 segundos, ¿verdad? Es difícil poder recordar algunas cosas. Hay cosas que usted tiene dificultades para recordar, los nombres, por ejemplo, de personas, ¿verdad? Yo he tenido esa dificultad muchas veces, que me presentan a alguien y en cuestión, hermano, de segundos se me olvida el nombre y trato de recordarlo y difícilmente, y uno queda así como avergonzado, ¿verdad? Porque uno quisiera, hermanos, pasar a esa tercera fase. La primera fase es muy corta, muy mínima. La segunda fase, de igual manera, es una memoria a corto plazo. Pero la tercera fase de la memoria es que se le conoce como la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es cuando la información que necesitamos almacenar es demasiado importante para nosotros como para olvidarla. Así que lo que hacemos es que la repetimos una y otra vez hasta que queda un registro permanente en nuestra memoria. A este proceso se le llama consolidación, cuando ya queda aquel recuerdo muy pero muy marcado. Y cuando usted quiere traer a memoria aquel recuerdo o aquella situación o aquella experiencia, entonces fácilmente usted puede buscar en el disco duro de la memoria, ¿verdad? Usando los términos más contemporáneos, buscamos en el disco duro, hermanos, y podemos recordar nosotros experiencias, ¿verdad? Buenas, generalmente experiencias muy agradables con personas o momentos especiales que nosotros hemos vivido. ¿Dónde entonces se guardan, hermanos, los acontecimientos, los sucesos, las experiencias importantes?
no se guardan en la memoria sensorial, ni tampoco se guardan en la memoria a corto plazo. Se guardan en la memoria a largo plazo. Así que lo vamos a tener que repetir una y otra vez. Vamos a tener que estar de manera permanente recordando aquel momento, aquella experiencia que hemos tenido, en este caso, iglesia, con el Señor. Por eso el tema de esta mañana es memoria a largo plazo, porque nos quedaríamos corto, hermanos, nos quedaríamos muy corto y nos quedamos a deber muchas veces con el Señor cuando nos damos cuenta de las innumerables maravillas y los innumerables beneficios que hemos recibido del Señor una y otra vez. Muchas veces pasamos por alto las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros, y lo que sí se nos viene a memoria es el momento en donde oré y no me respondió el Señor. Y entramos en una especie de resentimiento con Dios, de apatía, de indiferencia, y nos alejamos del Señor. Pero la memoria a largo plazo, iglesia, nos traerá una y otra vez el recuerdo de las cosas que Dios ha hecho, que sigue haciendo, y seguramente a la luz de la palabra de Dios seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Es impresionante cómo Dios piensa. Es impresionante las fases en las que Dios, hermanos, también utiliza esto que mencionaba al inicio. Dios tiene en algún momento una memoria a corto plazo. ¿Cuándo, pastor? Cuando se trata de hacernos el bien a nosotros acerca de nuestras faltas y de nuestros pecados. Isaías 43:25 dice el Señor que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré ¿de qué? De tus pecados. Si hay algo en donde Dios tiene una memoria a corto plazo, es cuando se trata de perdonar pecados. Hoy usted viene a la presencia de Dios y le pide al Señor que le perdone por algo que usted sabe que no estuvo bien, por algo que usted sabe que ofendió al Señor. Mañana usted viene y pide perdón por el mismo pecado, porque el diablo va a seguir acusándole a usted, haciéndolo inmerecedor de que esté delante de la presencia del Señor o de que reciba el favor de Dios. Cuando usted viene al Señor nuevamente y le pide perdón, el Señor seguramente desde el cielo dice: ¿de qué me estás hablando? Señor, te estoy hablando del pecado que cometí ayer y que te pedí perdón, pero lo hiciste de corazón. Y cuando tú te arrepientes y tú pides perdón de corazón, yo tengo, dice el Señor, una memoria a corto plazo. Así que en esa memoria solo dura de 30 a 40 segundos y rápidamente se me olvida qué es lo que pasó contigo, porque mi favor y mi gracia son mucho más poderosas para cubrir tu pecado, para limpiar tu pecado y nunca más acordarme más de ello. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, en otras palabras, Dios puede estar de espaldas y usted puede estar orando y Él puede estar a espaldas, pero cuando Él escucha un corazón humillado, un corazón arrepentido, Él se da la vuelta y dice: yo te perdono, mi gracia es suficiente, la sangre de mi Hijo Jesucristo es más que suficiente para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. Ahora extiendo mi mano para bendecirte, ahora extiendo mi mano para guardarte, ahora extiendo mi mano y soy tu fuente de provisión. Porque ese pecado que nos separaba, ese pecado que creaba una barrera, ya no está más, porque no me acuerdo de ellos. ¿Cuánto quisiéramos los esposos que las esposas tuvieran una memoria a corto plazo? ¿Cuánto quisiéramos eso nosotros? Hermano, que una ofensa se les olvidara en 30, 40 segundos. Pero pareciera que las esposas, algunas de ellas y no todas, son muy expertas para pasar esas fases, pero rápidamente. Memoria sensorial, memoria a plazo corto, pero rápidamente la guardan en el disco duro como un recuerdo, una información importante y permanente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos dificultades, ¿verdad? Pedimos perdón, hermanos, 10 años después, el mismo problema.
20 años después te acordás. Hace 20 años, exactamente 7 de la mañana, un día lunes, 2 de mayo. Hoy es 2 de mayo. Por si me acuerda, por si se acuerda mi esposa de algo hoy, ¿verdad? 2 de mayo, dice. A esta hora andaba vestido con esta y esta y esta ropa. Y te echaste este perfume. Dios mío, hermano. O sea, todo con lujo de detalle. Esa información para ellas era tan importante que pasó, hermano, yo no sé si pasó todas las fases o pasó de un solo a largo plazo. Pero Dios no es así. Es por eso que a los cristianos o a las personas más bien nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar, y hablando en términos generales, cuando nos hacen una ofensa, pasamos esa ofensa al corazón, pasamos esa ofensa a la memoria a largo plazo, y ahí es cuando tenemos dificultades, porque andamos cargando heridas, porque andamos cargando ofensas, resentimientos. Son como esos muertos, como que usted cargue en sus hombros un muerto que ya tiene un estado de putrefacción, en descomposición. Usted y yo no podemos andar cargando recuerdos y situaciones como esta. Necesitamos decirle en esta mañana al Señor: Señor, yo necesito una memoria a corto plazo cuando se trate de perdonar a mi prójimo, cuando se trate de sanar mi corazón, cuando se trate de soltar mi pasado, de soltar aquellas cargas que me han agobiado hasta el día de hoy. Amén, iglesia. Pero es importante también en esta mañana dejarles en el corazón que Dios no solamente tiene una memoria a corto plazo, Dios también tiene una memoria a largo plazo, porque Dios siempre recuerda todo lo que es importante. Escúcheme esto, porque cuando nosotros pasamos la información a la memoria de largo plazo es porque son cosas importantes. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo capítulo 20, verso 3, que el Señor hace memoria de nuestras ofrendas. Salmos 23: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El Señor se acuerda de sus ofrendas. Y estoy hablando no solamente, iglesia, en términos materiales, en términos de ofrenda, cuando usted da la ofrenda en el altar. Estoy hablando de que el Señor se acuerda de la obediencia como ofrenda que usted le ha ofrecido al Señor. El Señor se acuerda de la adoración genuina, de calidad, que usted le ha dado al Señor como una ofrenda a Él. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? O sea, Dios trae a memoria nuestras ofrendas. Por eso que la viuda, hermano, que dio todo lo que tenía, es recordada hasta el día de hoy como una mujer que dio todo, y que el Señor fijó su mirada en la canasta donde ella estaba ofrendando unas pequeñas monedas. Porque el Señor tiene memoria de las ofrendas. La forma en que usted vino a la casa de Dios en esta mañana, la actitud con la que usted adoró al Señor en esta mañana, que a pesar del problema, que a pesar del proceso que usted está pasando, usted levantó en esta mañana sus ojos al cielo, sus manos al cielo, y agradeció al Señor en medio de su condición. Esa es una ofrenda delante de la presencia de Dios, y Dios tiene memoria y seguirá teniendo memoria de ellas. Pero no solamente se acuerda Dios de nuestras ofrendas, sino también Dios recuerda nuestras oraciones. Quiero llevarles a Hechos capítulo 10, verso 1 y 4. Hechos capítulo 10, versículo 1 y verso 4. Dice la Biblia: había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Note usted las características. Dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios
entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Tus oraciones. ¿Se le habrá olvidado al Señor lo que yo le pedí? ¿Se le habrá olvidado al Señor que yo le estoy pidiendo por mi familia? ¿Que yo le estoy pidiendo un empleo? ¿Que yo le estoy pidiendo un esposo, una esposa? ¿Se le habrá olvidado al Señor que yo le estoy pidiendo provisión para pagar mis deudas? ¿Se le habrá olvidado al Señor? Iglesia, cuando usted hace una oración de corazón delante de la presencia de Dios, al Señor no se le olvida. El Señor tiene buena memoria. Y dice en ese versículo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo no sé cuántos en esta mañana podemos decir: Señor, gracias porque mis oraciones han subido delante de ti. ¿Usted cree que el Señor recuerda cuando usted oró la última vez pidiendo X o Y situación? Cuando usted lloró, cuando usted derramó su lágrima en la habitación de su casa. Dios claramente recuerda que nosotros, hermanos, oramos pidiéndole a Él. Pero no solamente eso, Dios recuerda las ofrendas, nuestras oraciones, pero también Dios recuerda nuestro trabajo. Hebreos capítulo 6 verso 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Diga conmigo: Dios no olvida, Dios se acuerda. ¿De qué se acuerda el Señor? Se acuerda de mi trabajo. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Qué dice ese pasaje? Dios no es injusto. Diga conmigo: Dios no es injusto. O sea, que cuando nosotros olvidamos, iglesia, el favor de Dios, olvidamos los beneficios del Señor, estamos siendo injustos. Pero Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar. Dice: no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviéndole a otros creyentes como todavía lo hacen. Yo le digo en esta mañana: siga sirviendo al Señor. Amén, gracias. Siga sirviendo al Señor. Siga sirviendo al prójimo. Siga ayudando a los demás. Siga sirviendo a Dios. Sacrificialmente de tiempo. Dedique tiempo para Dios. ¿Y sabe qué va a traer el Señor a memoria cuando usted más lo necesita? Traerá el Señor a memoria su trabajo. Y dirá el Señor: Él ha trabajado por mi reino. Él ha trabajado por las almas. Él ha dedicado tiempo para ayudar a la gente. Él ha dedicado tiempo para restaurar las personas. Él ha dedicado tiempo para visitar al enfermo. Dice la Biblia que Dios trae a memoria. A Dios no se le olvida. Es porque la información más importante Dios la pasa, hermanos, a la memoria de largo plazo. Todo lo que es importante para Él, Él dice: esto es importante. Y Dios dice: yo me acuerdo. Cada vez que usted entra por esa puerta y viene aquí a la casa de Dios, Él sabe que usted viene a adorarle. Él sabe que usted viene a bendecir su nombre. Que no solamente viene a recibir palabra de Dios, sino que viene con un corazón dispuesto para adorarle a Él. Diga conmigo: Dios recuerda todo lo que es importante. Todo lo que es importante, Dios lo recuerda. Pero nosotros, al parecer, iglesia, los seres humanos, hablando en términos generales,
somos expertos para olvidar los momentos especiales con el Señor. Por ejemplo, los leprosos reciben un milagro, ¿y cuántos regresan a darle gracias a Dios? Dígame usted, interactuemos un momento, pues tengo problemas con mi garganta. ¿Cuántos regresan a darle gracias al Señor? 10 leprosos van gritándole al Señor, necesitados de un milagro. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras ellos iban en el camino, hermanos, se miran sus manos y sienten una grande mejoría en su cuerpo. Y dice la Biblia que reciben su milagro, y 9 de ellos se van. Uno de ellos recuerda. No es memoria a corto plazo, porque después de un gran milagro usted no puede tener una memoria a corto plazo y se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no puede olvidar el momento cuando más necesitaba del Señor y Dios actuó en ese momento en su vida. Los leprosos estaban atribulados. Hermanos, los leprosos estaban pasando un proceso difícil, pero ellos se acercan pidiendo misericordia, como muchos de nosotros venimos a la casa de Dios, como muchos de nosotros venimos al altar de la oración pidiéndole al Señor misericordia. Pero la memoria a corto plazo nos lleva a nosotros a olvidarnos. Y por eso usted ve la indiferencia de muchas personas que abandonan la iglesia, que abandonan al Señor, que abandonan la oración, que abandonan su vida espiritual, que le dan la espalda a Dios. Y se quedan nada más en redes sociales compartiendo algunos mensajes bonitos, algunos mensajes de inspiradores, de influencers. Se les olvida que Dios ha hecho en ellos. Yo quisiera en esta mañana, y el mensaje de parte de Dios para nosotros es: recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque uno solamente regresó para dar gracias al Señor. Uno regresa y le dice al Señor: gracias porque me sanaste, gracias porque me sacaste de esta condición. Hay un pasaje en Jueces capítulo 33, versículo 34. Capítulo 8, perdón, verso 33 y 34. Dice 33 y 34. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron. Diga conmigo, volvieron. ¿Qué pasa cuando se nos olvida el beneficio del Señor? ¿Qué pasa? Volvemos, regresamos a nuestra vida pasada. ¿Volvieron a qué? A prostituirse ante los ídolos de Baal. Y erigieron a Baal Beric ¿cómo qué dice? Como su Dios. Baal era más fuerte que Dios. Hermanos, Baal era un ídolo que ellos mismos sabían que los pueblos paganos habían fabricado. ¿Cómo alguien puede cambiar a Dios por un ídolo? ¿Cómo alguien puede cambiar a Dios por un trabajo? ¿Cómo alguien puede cambiar a Dios por un momento de placer sexual? ¿Cómo alguien puede cambiar a Dios por una celebración entre cervezas y alcohol? ¿Cómo alguien puede cambiar a Dios por un partido de fútbol? ¿Cómo alguien puede levantar Baales y cambiar al Dios que le ha bendecido, al Dios que le ha favorecido, al Dios que ha tenido misericordia? ¿Cómo lo podemos cambiar por Baales? Pero tenemos el problema de una memoria a corto plazo. Erigieron a Baal Beric como su Dios. ¿Qué dice la Biblia? Verso 34. ¿Qué dice? Léame, por favor. Ayúdeme a leer. Se
olvidaron del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos. Dice la Biblia, se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos. Se olvidaron de aquel que los había rescatado. Cierre sus ojos en un minuto nada más. No he terminado todavía. Yo quiero que en esta mañana usted recuerde de dónde lo sacó el Señor. Quiero que haga memoria, si es que usted ha tenido esa información en su memoria a largo plazo, como algo importante de lo que Dios hizo con usted. Recuerde, por favor, recuerde en esta mañana lo que Dios ha hecho en su vida. Padre, gracias, porque cuando estábamos en el lodo cenagoso, cuando no éramos nada ni nadie, tú nos sacaste de ahí. Tú nos rescataste. Oh, mi hijo estaba enfermo y tú lo sanaste. Hace muchos años mi hija estuvo a punto de morir y acudimos a ti, hicimos un pacto, Señor, y tú la sanaste a ella. Mi esposa estuvo en un hospital, Señor, al borde de la muerte, desahuciada por muchos médicos, y tú la sanaste, tú la levantaste. Gracias, gracias, gracias. El tener la información en la memoria a largo plazo nos ayudará a recordar quién es Dios para nosotros, qué es lo que el Señor representa para nuestras vidas. Pongamos el versículo ahí, por favor, en pantalla. El mismo versículo de Jueces. No me voy a bajar de aquí hasta que yo les diga lo que Dios tenía que decirles, aunque me quede sin voz. Verso anterior. Cuando murió Gedeón, ¿quién era Gedeón? El que lo dirigía. Cuando murió quien nos estaba dirigiendo, siempre Dios va a poner a alguien que no va a estar ahí, aunque a usted le caiga mal. Siempre va Dios a poner a alguien que le diga: vaya a la iglesia, sea agradecido. Siempre Dios va a poner a alguien que le va a estar diciendo: sirva al Señor. Y aunque usted se enoje, dele gracias a Dios por los Gedeones que Dios pone en el camino para recordarnos una y otra vez quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Porque si los Gedeones mueren, se nos olvida. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser un Gedeón a mí también. Pero también quiero tener Gedeones a mi alrededor. Gente que me esté acordando, mi esposa, mis hijos, amigos, qué sé yo, pastor, quien sea que me esté recordando lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando esté en mi casa cómodo en un mueble, queriendo, hermanos, esperando el superclásico, yo diga: no, ¿cuál superclásico? Hoy voy a adorar al Señor. Hoy voy a bendecir al Señor. Lo invitan a un partido de fútbol, usted dice, los varones, ¿verdad? Unos que son futboleros. Dice: no, yo voy a adorar al Señor. Enójese con los Gedeones si quiere,
pero usted les va a agradecer cuando usted abra los ojos en el cielo. Enójese con su pastor si usted quiere. Ay, pastor más leñatero, pastor más, mire, no, solo me dijo, ¿y por qué no fue a la iglesia? Enójese con ellos, enójese con su líder, que es el Gedeón que Dios está usando para recordarnos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice que volvieron ¿a qué? A prostituirse ante los ídolos de Baal. Y dijeron: Señor, ya no te necesitamos. No. Ahora vamos a levantar un pichinguito por acá. Vamos a levantar un altar y vamos a poner a Baal. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos hizo milagros. Este es el Dios que mandó maná del cielo, que nos alimentó en el desierto. Este es el Dios. ¿Dónde queda el Señor? ¿Dónde queda aquel Dios que no es un Dios de memoria a corto plazo, sino que recuerda una y otra vez cuándo y en qué momento va a bendecirle y va a traer respuesta a su necesidad? No estoy regañando a nadie, dele gloria a Dios en esta mañana. Acordémonos cuando Moisés sube al monte de Sinaí. El pueblo vio que Moisés había tardado. Oiga, mi hermano, el milagro de la liberación estaba fresquito. Estaba fresco. No habían llegado todavía a la tierra prometida. Todavía estaban en el desierto. Acababan de salir de 400 años de esclavitud. Y en medio de las plagas y de todo lo que el Señor hizo por ellos, abrió las aguas del mar, hermano, para que pasaran por el medio. Pasaron y se fueron a la montaña sagrada, al monte Sinaí. Moisés sube a la montaña. Y como Moisés tardaba, los cristianos de memoria corta se les olvidó lo que Dios había hecho con ellos allá. Y le dicen a Aarón, Moisés tarda en venir. Seguramente se murió en la montaña, así como murió Gedeón. Se murió en la montaña. Ahora queremos que nos levantes un Dios. Quítense los arcillos, quítense todas las joyas que anden. Vamos a fundir un becerro de oro. Levantan un becerro de oro, hermano, y comienzan como locos a adorarlo y hacerle fiesta, y comienzan a adorarlo y a ofrecerle sacrificio al becerro de oro. ¿Quién los había sacado con mano fuerte? ¿Quién había humillado al faraón y a su ejército? Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios poderoso, el Dios que daba la vida por su pueblo, el Dios que los amaba a ellos. Él es el que los había sacado de esa condición. Pero ellos se levantan y adoran a un becerro. Y el Señor le dice a Moisés: desciende porque mi pueblo se ha desenfrenado. Desciende porque mi pueblo se ha desenfrenado. Una y otra vez Dios les estaba recordando al pueblo, iglesia, que tenían que agradecer al Señor. Agradezca a Dios en esta mañana porque está vivo. Agradezca al Señor en esta mañana porque tiene familia. Agradezca al Señor en esta mañana porque tiene techo. Agradezca al Señor en esta mañana porque el Señor ha sido bueno para con usted. Dele gloria a Dios, pero apláudale fuerte a Él con todo su corazón y diga: Señor, gracias, 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 gracias. Te bendigo, te alabo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Moisés sube y el pueblo se desenfrena. El pueblo se desenfrena. La gente en la pandemia se olvidó de Dios. Los cristianos en la pandemia, muchos no regresaron, muchos no quieren nada con Cristo. Se les olvidó que el Señor ha hecho con ellos. Y si usted está vivo hoy, ¿sabe qué? Hay más de 3 millones de personas que ya no están en esta tierra producto de esa pandemia. Más de 3 millones de personas. La India está, hermanos, con sus hospitales y sus cementerios colapsados, quemando a sus muertos en las calles, en los parqueos.
quemando a sus muertos. Está muriendo millones de personas en el mundo entero. Usted está vivo todavía. Dele gloria a Dios porque ha abierto sus ojos en esta mañana. Bendiga al Señor, pero hágalo de verdad. Nos quejamos porque venimos con la ropita arrugada hoy. Nos quejamos porque, ay Dios mío, el par de zapatitos, mire, ya tiene como que ya se me despegó. Ya no voy a ir a la iglesia, ya da pena ir así. Hermano, por cuestiones superficiales, nosotros abandonamos el tiempo, los momentos en la presencia del Señor. Decía hermano Milton ayer, el día tiene 24 horas. Trabajamos 8 horas. ¿Cuánto tiempo tenemos que descansar? ¿Cuánto tiempo tenemos que darle a Dios? En la hora, en las 2 horas que usted viene a la casa de Dios, aprovéchelas al máximo, por favor. Aprovéchelas al máximo, por favor. No esté viendo al techo si hay algún queco por ahí mal puesto. No esté distraído en otras cosas. Dele gloria a Dios en esta mañana, porque aquí está la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Alábele! Poderoso el Señor. Ya el Señor hizo el milagro en mi garganta hoy. Quiero leer este pasaje de Deuteronomio capítulo 3 verso 11. Con esto voy terminando. Dice en la versión NBI, ustedes lo leen conmigo en pantalla. Dice, pero ten cuidado. Diga conmigo, ten cuidado. Voltéese a alguien, pero no en un tono amenazador, sino con amor. Dígale, tenga cuidado, hermano. Vamos, dígaselo. Es que hay unos que cuidado. Entonces, claro, son hermanos. Uno se siente así como bien. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Escucha a la gente que está en televisión y en redes. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido, escucha esto, y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios. Mientras yo leí este pasaje, yo decía, ¿qué hace el orgullo en el olvido? ¿Qué tiene que ver olvidar con orgulloso? Es que el orgulloso, hermano, tiene una memoria a corto plazo, porque él cree que todo lo que tiene lo ha logrado por su inteligencia, por su capacidad, porque papá me lo heredó, porque abuelo me lo heredó, porque tengo esto, porque sé cómo manejar los negocios, porque sé cómo salir de esta. El orgulloso tiene un problema de egocentrismo terrible. Bendecimos al Señor por los profesionales que tenemos aquí en la iglesia, pero sabemos que no son los títulos, no son las posiciones, es el Señor y su gracia para con usted y para conmigo. No te vuelvas orgulloso, ni te olvides, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. ¿Cómo qué? Como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas. ¿Está leyendo allá conmigo? Y escorpiones. Y te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. Me encanta cómo lo pone la Biblia. Dura roca. No era una roca ahí que había que hacerle un hoyito y ya salía el agua. Esos son milagros. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas
te fuera bien. No se te ocurra pensar. ¿Lo dice la pantalla, sí o no, hermano? No lo dice ahí, estamos en NBI, por favor. Ay, estamos. Vamos. No se te ocurra pensar. Verso 17. Verso 17, muchachos, conectémonos, por favor. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. ¿Qué dice? No se te ocurra pensar. ¿Han escuchado esa frase ustedes? Ni se te ocurra. Sí, es como un cuidadito. Usted sabe, pastor, mire, voy para las naciones. Me escogieron a mí. Usted sabe, pastor, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Oh, hermano, qué buen mensaje predicó, hermano. Es un siervo muy usado por el Señor. Usted sabe, hermano, estudié homilética, hermenéutica, exégesis y todo lo que es lética. Y dice el Señor: la próxima te va mal, la próxima no te va a ir bien. Porque cuando subiste con nervios y debiste haber bajado nervioso también y agradecido porque el Señor te usó. Ese negocio que le llegó, Dios se lo llevó. Dios se lo dio. Dios le llevó al cliente. Claro, yo soy el mejor de aquí, de esta zona. Mire, fulano de tal malo, el otro mal, el otro mal. Ponemos a mal a todo el mundo, ¿verdad? La ropa que yo vendo es la mejor. Allá, ropa chasta. La ropa por allá, ropa. Pero la que yo vendo es una. Y te dice el Señor en esta mañana: ni se te ocurra pensar: esta riqueza es el fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Porque caerás tan bajo como cayó Nabucodonosor, a comer hierba con los animales. Tenemos que mantenernos humildes, hermanos. Tenemos que mantenernos humildes. Verso 19, y con esto termino. Dice: si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, óigame lo que dice el Señor. Y Dios le dice en esta mañana a la iglesia Sinaí y a todos los que están en casa. Dice: testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Cierro mi Biblia hoy y cierro mi iPad. Necesitamos en esta mañana decirle: Señor, si hay cosas que las he olvidado y a causa de esto mi vida se ha enfriado espiritualmente hablando. Si hay favores que yo he olvidado de aquellos que me han ayudado cuando más los he necesitado, ahora mismo salgo de este lugar, le mando un texto, llamo por teléfono para agradecerle. Porque si nos quedamos en la primera, en la segunda fase,
que es la memoria a corto plazo, y no pasamos la información que es importante a la memoria a largo plazo, se nos va a olvidar fácilmente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Acuérdese por favor en esta mañana y recibe esta palabra, porque yo siento al Señor en este lugar. Reciba esta palabra de parte del Señor. Y Dios te dice en esta mañana, iglesia Sinaí, hombre, mujer que estás en este lugar, Dios te dice en esta mañana: acuérdate de Jehová tu Dios. Trae a memoria los beneficios y las bendiciones, y dile a tu alma: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.